La salud mental es un derecho sagrado, nadie debe estar excluido, este es nuestro legado. No podemos renunciar al derecho de soñar. Este siglo nos exige la urgente necesidad de apostar por nuevos retos en la búsqueda constante. La salud, el bienestar y la paz del continente. La salud mental es un derecho sagrado, nadie debe estar excluido, este es nuestro legado. Buenas tardes, estimables colegas, bienvenidos y bienvenidas a su programa Psicología Costarricense en Acción. Soy Ángelo Argüello Castro, presidente del Colegio de Profesionales en Psicología, y nos encontramos hoy, 17 de mayo del 2023, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de nuestro colegio. El día de hoy estaremos conversando acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con uno de los fenómenos que el profesional en psicología debe tratar y en el cual debe de prepararse muy bien, como es el tema del duelo. Para tratar este tema hemos invitado a un colega experto en el área. Hoy nos acompaña el doctor Álvaro Solano Monge. El colega es licenciado en psicología, pero además tiene un certificado en manejo de duelo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Coordina específicamente una línea especializada en atención psicológica de duelo que se denomina Línea 800 Amanece, y el día de hoy nos va a estar comentando acerca de este proyecto, y además es el director de la Escuela de Psicología de la Universidad Fidelitas. Por lo tanto, damos la bienvenida al compañero don Álvaro. Bienvenido. Don Ángelo, muy buenas tardes. Feliz de poder venir a compartir con usted, con toda la audiencia que nos acompaña en esta tarde, y como bien usted lo menciona, ¿verdad?, en un tema tan importante que tiene que ver con el duelo, con las pérdidas constantes que las personas tenemos y el gran desequilibrio emocional que esto causa, y que a veces no sabemos cuál es como el caminar o no sabemos la forma adecuada de abordarlo. Entonces realmente yo feliz que me hayan considerado para este espacio y poder compartir con ustedes. Colega, este es uno de los temas que muchas veces uno como profesional en psicología se pregunta, debería de haber casi que en la carrera de psicología un curso que se llame duelo o manejo del duelo, porque sin duda, como vos lo estás mencionando, si entendemos en la amplia definición del concepto duelo, el ser humano, si hay algo a lo que se enfrenta con frecuencia, es a pérdidas de Exacto. todo tipo. Qué interesante pregunta. En principio podríamos decir que tenemos muchísima bibliografía muy buena, ¿verdad?, investigaciones que perfectamente podrían sustentar la creación de un curso, como otros muchos temas de gran interés que se deberían de desarrollar o darle las herramientas y el conocimiento propio en el área, ¿verdad?, a los profesionales o a las futuras personas profesionales en psicología. Sin embargo, sí creo que dentro de las diferentes mallas curriculares de los contenidos de los cursos, pues se introduce este tema, algunos con más profundidad que otros, pero bueno, por lo menos está, ¿verdad? Yo creo que aquí tal vez lo importante sería como profundizar más en un tema que es del diario vivir, porque los seres humanos estamos en constantes pérdidas. Todos los días perdemos algo con mayor significancia para uno que otra cosa, ¿verdad? Hay cosas más significativas que otras. Sin embargo, siempre es una pérdida. Y debemos entender que todo ese desequilibrio emocional por el cual yo me enfrento o vivencio
tras una pérdida, pues tiene que ver justamente con la adecuada elaboración del proceso de duelo. Aquí me gusta siempre hacer el hincapié a las personas que nos están viendo, ¿verdad? Los profesionales también, recordar que es que duelo no es sinónimo de muerte. Todavía se sigue pensando mucho el duelo muy arraigado el tema de la muerte, aunque sí, la muerte nos da por consecuencia una elaboración del proceso de duelo por la pérdida que estamos teniendo, pero nosotros perdemos cosas siempre, ¿verdad? Rupturas sentimentales, rupturas sociales, de amigos, el simple hecho de que hoy decida que yo me voy a poner la camisa que me encanta y voy y me la pongo y ya, y se rompió, y yo guardaba un sentimiento importante a esa camisa, pues ya me enfrenta a pérdidas, y son cosas que socialmente muchas veces son vistas como de no tanta importancia. Eso es una camisa, eso no es nada, pero lo que dejamos de lado es lo que eso representa en la persona en su momento, que puede ser enojo, puede ser malestar, cambio en mi actitud porque ya no quiero, porque yo quería mi camisa y nadie me entiende, ¿verdad? Y justamente todo este tipo de conductas tienen que ver con la elaboración del proceso de duelo. Ahora, colega, en su caso personal, usted decide formarse más en este tema del duelo y no sé si a nivel virtual o presencial recibe esta formación en Colombia. Bueno, ve qué interesante esto. Nosotros desde un tiempo atrás, don Ángelo, muy en conjunto, ¿verdad? En un trabajo muy fuerte que se ha hecho con la empresa Camposanto La Piedad, empezamos a investigar y a darle mucho apoyo a las personas que habían perdido su ser querido. Vimos como empresa, ¿verdad?, que es importante dar ese acompañamiento como parte de de un proyecto de responsabilidad social, que es como la sombrilla madre, ¿verdad?, de otro montón de proyectos de responsabilidad social, pero lo vimos como muy importante por darle con todo ese apoyo y esa contención a nuestros usuarios y también a los no usuarios, ¿verdad? Eso es muy importante. Como es responsabilidad social, no es algo que se ha enfocado propiamente como en el cliente de La Piedad, sino de toda aquella persona que quiera hacer uso de estos diferentes programas que tiene La Piedad en duelo. Entonces, en función de poder, ¿verdad?, dar un apoyo adecuado, poder estar como muy actualizados en todo este tema, entonces decidimos realizar esta capacitación que da la Universidad Javeriana, que es una certificación, es un curso que ellos realizan allá en la Universidad de Bogotá, y pues tuvimos la oportunidad, con apoyo de La Piedad, de poder ir y certificarnos en esta semana en estos temas de gran interés y poder entender conceptos que muchas veces nosotros, inclusive desde nuestra profesión, pues cerramos de una forma incorrecta, ¿verdad? Bueno, y quisiera aprovechar este programa para que usted compartiera con nosotros y los colegas en general un poco de esos aprendizajes, ¿verdad? Porque en el tema de duelo hay mucha literatura. Por ejemplo, recuerdo que hace poco leía todo un debate sobre el uso incorrecto del término duelo patológico, por decir algo, ¿verdad? Y ahí estaban debatiendo que este es un concepto que no debería utilizarse, ¿verdad? En tanto duelo es duelo, y si estamos ante algún problema de salud mental, de trastorno mental, pues habría que indagar sobre ese problema quizás anterior al mismo fenómeno de duelo, claro, ¿verdad? Y que ya en el curso, después de una pérdida, pues podría mezclarse las sensaciones propias del duelo con ese problema psicológico de fondo, y como la persona no remite de manera pronta y oportuna, pues en lugar de ver si hay una comorbilidad previa, decimos duelo patológico. Exacto. ¿Qué opinas de eso? Bueno, eso es muy interesante, y como ese y otros conceptos ahí, perdón, que uno se va dando cuenta. En principio diría, y dejaría muy en claro, que yo no estoy en contra de la literatura, ¿ok? Y creo que la literatura nos enseña muchísimas cosas y nos construye y nos da muchísimos conocimientos y herramientas para podernos desarrollar, desenvolver y actuar en este tipo de circunstancias o de conductas o de trastornos,
por los cuales nuestros pacientes podrían estar pasando. Ahora bien, creo que la experiencia también es muy importante. Y la experiencia nos lleva también a ir generando diferentes conceptos, yo digo muy míos, de hecho yo se lo digo a la gente, esto es un concepto muy mío, porque creo que es importante que se entienda que es en base a la experiencia, a la escucha y a lo que uno ha podido identificar a través de todo este proceso y a través de todas estas atenciones que se han realizado. Para mí, hablar de un duelo patológico le tengo mucho cuidado, ¿verdad? Porque tendríamos que ya entender que pasó un tiempo, ¿verdad?, que ya excede lo que podría ser prudencial, de lo cual tampoco no estoy de acuerdo y ahorita voy a explicar, ¿verdad? Como para poder definir que aquel sujeto o aquella persona en este momento no está logrando esa resiliencia que necesita para aceptar la pérdida que se presentó en su vida, ¿verdad? Que por sí solo no ha podido arrancar, no ha podido lograr. Y ya entonces podríamos pensar de que esta persona, este sujeto, pues necesita de un acompañamiento mayor para poderle ayudar. Lo que pasa es que las literaturas dicen que un duelo patológico se define ya después de los 2 años, porque si en 2 años el sujeto no logró elaborar adecuadamente su proceso de duelo, entonces ya nos estamos enfrentando a un duelo patológico, de lo cual ahí sí estoy total y absolutamente en desacuerdo de forma personal, lo digo, ¿verdad? Y lo aclaro. Debido a que hay situaciones muy importantes en la vida de las personas que definen por qué ese tiempo ha sido tan extenso en la elaboración del proceso de duelo. Yo creo que ponerle un límite a una persona en el tiempo específico, tenés que elaborar tu duelo en 6 meses, en año y medio, y ya si no lo lograste en 2 años, ya estás mal. Creo que es generarle más presión a algo que posiblemente yo he dejado de lado. Hay algo que tal vez yo he dejado de lado, de por qué la persona no avanza. Y muchas veces esto tiene que ver con la historia de vida de cada sujeto. Yo tengo una historia de vida, vos tenés una historia de vida, nuestros pacientes tienen su historia de vida, y no podemos pensar que conocemos en su totalidad y absoluta la historia de vida de esa persona. Yo siempre pongo un ejemplo, digamos, ¿qué pasa? Resulta que yo tengo la pérdida de mi papá por muerte. Nadie conoce la historia de vida mía con mi papá, y hay un vínculo muy fuerte, y hay un vínculo que tal vez en los últimos momentos me acercó mucho a mi papá, pero hay cosas de mi historia de vida que tal vez yo no he resuelto. Entonces de repente yo te encuentro a vos en el súper y vos me ves decaído y me ves mal y me ves, entonces me dices, Álvaro, pero ya pasaron 2 años. ¿Por qué tanto? ¿No? Y esos son los comentarios sociales, ¿verdad? Esos son los comentarios culturales que uno encuentra en los vecinos, en los amigos, en la familia inclusive, ¿verdad? Pero ya pasaron 2 años, y por ahí nunca falta el comentario, tu papá era tan bueno. Si él deberías de sentirte orgulloso. Yo me acuerdo que todos los días pasaba ahí un buenos días, y en las tardes llegaba a tomar café y compartíamos. Y si uno pedía un favor, era el primero que levantaba la mano, ¿cierto? Y entonces, tal vez eso, que es un comentario tan bonito y tan positivo de mi papá, que vos me estás haciendo a mí, en mí está repercutiendo negativamente, porque usted no conoce mi historia de vida. Y entonces yo por dentro digo, mira, qué interesante. Y perdón por lo que voy a decir, pero yo soy muy honesto cuando hablo en duelo. Entonces yo digo, ay, Señor Jesús, que Dios tenga papi en su santa gloria por ser tan desgraciado. Porque entonces yo pienso, mira, qué curioso, nunca tuvo tiempo para un buenos días. Si yo lo llamaba siempre estaba ocupado. Nunca tuvo tiempo para ir a tomar café conmigo. Nunca estuvo cuando yo lo necesité. Pero para los vecinos o el concepto social es completamente diferente a la historia y a la realidad mía. Entonces yo me pregunto, ¿por qué me ha costado tanto avanzar en el duelo? ¿Por qué sigo tan pegado en esa negación? ¿O por qué sigo tan pegado en esa frustración, en ese enojo? Claro, porque entonces resulta que llevo 2 años sin trabajar las áreas de perdón o de subsanar
aquella historia de vida mía que es importante y que es parte del proceso, porque tiene que ver con la vinculación de aquella persona que hoy no está, pero que si yo no resuelvo y yo no cierro eso, yo no voy a poder llegar a una verdadera aceptación. Y entonces hay presiones sociales que, ¿verdad?, que hasta detonan las culpas. Porque entonces yo me siento culpable de sentir lo que estoy sintiendo, ¿verdad? De ver a mis hermanos bien, a mi mamá bien, y yo me siento como lo peor. Entonces también se confunden todos este cúmulo de emociones y de sentimientos que nosotros vamos experimentando durante la elaboración de este proceso por algo que se vuelve muy mío y muy personal, ¿verdad? Muchas veces eso muy mío no tengo ni con quién hablarlo, claro, porque quizás al escuchar las percepciones de los demás me da la idea de que lo mío es una locura porque no es lo que los otros dicen. O que cambia la percepción, o que podría cambiar la percepción de la otra persona. Porque esa es mi historia y esa es mi situación. Entonces, si yo quiero hablarlo con un hermano, por ejemplo, pero ¿cómo vas a decir eso de papi? Jamás. Él no era así. Entonces, eso también te lleva a la represión de todo un montón de sentimientos importantes, porque si para mí son importantes y tengo que darle lugar para poderlo subsanar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, cuando yo estoy manejando todo este tipo de conflictos, el tiempo de la elaboración del proceso se extiende, pero no tiene que ver con que yo no tenga la resiliencia o la capacidad para poder avanzar adecuadamente a la etapa de aceptación. Entonces no podría yo ahí definir un duelo patológico. Comprendo. Y de una u otra forma, en esa elaboración que yo hago de mi historia personal, esa escucha que pueda venir del profesional en psicología puede hacer la diferencia. Y ahí es donde quisiera que entremos a analizar un poco, don Álvaro, cómo esta línea de atención psicológica gratuita, ¿verdad? 800 Amanece, que como estás mencionando es muy importante que el público sepa que es una línea 800, que por lo tanto es completamente gratuita, que si bien forma parte del programa de responsabilidad social de una empresa privada, han sido enfáticos en subrayar que el servicio no es solo para sus clientes, sino que es abierto al público en general. No hay que ser afiliado a el Camposanto La Piedad para poder acceder a este servicio, donde vas a encontrar a un profesional en psicología con formación en el área de duelo para colaborar contigo. Ahora, me imagino que en la experiencia de la línea, que ya tiene ¿cuánto tiempo me decías? Bueno, vamos a ver, esto es interesantísimo, Ángelo, porque como te decía, nosotros con La Piedad hemos venido trabajando todo este tema de duelo. Vamos a ver, yo calculo que aproximadamente de 6 o 7 años atrás, ¿verdad? Que empezamos como a elaborar todo este planteamiento con el único, y eso sí yo quiero dejarlo muy claro, porque a veces la gente piensa que lo que quieren es venderles un paquete, ¿verdad? Pero realmente esto ha sido con el único objetivo de dar apoyo emocional, psicológico a las personas que han perdido a un ser amado, ¿verdad? Y como bien lo acabas de explicar, no es única y exclusivamente de clientes de La Piedad, esto es para público en general. Y todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, a través de los temas de duelo de La Piedad, son 100% gratuitos. Nada ha sido cobrado, ni nada se ha utilizado como para captar, ¿verdad? Inclusive eso es muy importante porque es responsabilidad social, meramente responsabilidad social. Entonces, hace 6, 7 años iniciamos, ¿verdad?, con nuestros talleres de duelo. Era un taller de duelo que se dividía en 4 sesiones, que se divide más bien en 4 sesiones, porque no podemos hablar de duelo en una sesión de 1 hora y media, 2 horas. Primero porque recibimos muchísima gente, gracias a Dios. No bajan de 30 personas los talleres gratuitos, ¿verdad?
Que se realizan en las mismas que instalaciones. se realizan en las sedes de La Piedad. Estos talleres igual son abiertos a todo el público, la gente llega, se escucha a la gente y entonces empezamos a tener la primera satisfacción terapéutica provechosa, que es la terapia de grupo, ¿verdad? Porque definitivamente se genera una terapia de grupo. Y ya cuando yo llego al taller y escucho que no soy el único que está pasando por esa situación, ya eso baja muy fuerte los niveles de ansiedad que yo tengo, ¿verdad? Entonces logramos mucha catarsis en esa área, logramos que los participantes se puedan abrir y principalmente que se sientan bien, porque su dolor se trabaja con todo el respeto, que cada quien merece. Porque nosotros de ahí, en los talleres hemos recibido personas que están porque se le murió la mamá, se le murió el papá, se le murió el hermano, la pareja, se le murió el hijo o la hija, o se le murió su mascota, inclusive, ¿verdad? Que es pérdida, o alguna persona que también ha llegado por divorcio o separación. Entonces, de igual forma, se trabaja y se atiende a todos por igual con el respeto del dolor que cada uno de ellos lleva y presenta. Entonces, hace aproximadamente esa fecha iniciamos con este proyecto, el cual lo hemos extendido, gracias a Dios, ¿verdad?, a muchísimas instancias, tanto a nivel de gobierno como privado, ¿verdad? Se escuchó que teníamos este proyecto, entonces hemos trabajado muy de la mano con empresas como el COSEBI, como el INA, como el INAMO, asociaciones como Ana Ross, Funcavida, bueno, un montón, el MEP, también les hemos dado como apoyo por diferentes situaciones o circunstancias que las personas han tenido. Tránsito 911, también hemos tenido la oportunidad de capacitar a todas estas personas que están en la primera línea de atención ante una pérdida, ¿verdad? Un oficial de tránsito es el primero que llega al lugar donde la persona fallece y a veces no, y es el que le toca informar a la familia sobre lo sucedido. Entonces, ¿verdad?, tenerlos que capacitar en todo este área es muy importante, y además en cómo eso representa la vida de ellos, ¿verdad? De que no se vuelva algo sistemático, ¿verdad?, sino que se pueda trabajar y tener todo el cuidado importante que se tiene que tener. Entonces, por ahí empezamos. Viene pandemia, entonces obviamente no podemos continuar con la presencialidad de los talleres, los cuales poco a poco ya los estamos retomando, pero entonces empezamos con nuestras charlas de duelo también, las cuales todos los miércoles, los invito hoy por si quieren ver la charla de duelo, todos los miércoles hacemos por la página de La Piedad, ¿verdad?, donde vamos desarrollando diferentes temas. Es un live en vivo de 30 minutos que se genera por la página de La Piedad. Y para poderle dar continuidad a todo este proceso, entonces hace 2 años surge la línea 800 Amanece, que lo que intentamos con la línea 800 Amanece es brindarle a las personas en pérdida es el momento de poder conversar con alguien, ¿verdad? Y alguien muy objetivo que no esté dentro del círculo familiar o el núcleo familiar de la persona, para que la persona se sienta entendida, escuchada y no regañada, ¿verdad? Claro. Hay características en el duelo muy importantes, que es la necesidad de llorar, que todavía lastimosamente, socialmente, muchas veces se reprime esa conducta, ¿verdad? Y realmente lo necesitamos, es que estamos perdiendo algo importante, algo que representa un vínculo para mí muy fuerte. Entonces necesito llorar y necesito hacerlo con total y absoluta libertad, sin que nadie me reprima eso, ¿verdad? Entonces esa es una conducta muy normal que tengo que respetar. Y hay otra conducta, que es la conducta de querer conversar de la misma situación millones de veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente yo quiero hablar con vos, pero vos me decís, pero ya te dije, pero tenés que soltarlo, pero tenés que dejarlos que descansen, pero tenés que seguir adelante. Entonces, en ese momento lo único que están haciendo es reprimiéndome a mí todo aquello que yo quería decir o que necesitaba decir, porque al final estas conductas son una necesidad que tenemos las personas que estamos elaborando el proceso de duelo. Entonces, la línea surge en esa dirección, esa necesidad de que la persona pueda llamar,
sin ningún costo. Esto es muy importante, como bien dijiste también, es una línea 800, no hay ningún costo de por medio, es un costo que asume la piedad, ¿verdad? Y además, también muy importante, porque a veces se tergiversan estos espacios, que es una atención de intervención en crisis, ¿verdad? Bajo los primeros auxilios psicológicos. No es una terapia, también esto es importante, ¿verdad? Pero sí es un tema de intervención en crisis, donde les escuchamos, donde los direccionamos, donde intentamos darle las herramientas que las personas necesitan en ese momento y que es atendida por psicólogos, ¿verdad? Porque también se tergiversan esos espacios y hay personas que piensan que van a llamar y que es una consejería o alguna cosa, ¿verdad? Con todo respeto. Pero no, esta línea es total y absolutamente atendida por psicólogos capacitados que conocen del tema y que le quieren dar a la persona esas herramientas y ese apoyo que la persona necesita. Ahora, Álvaro, creo que es muy importante, tanto para los colegas como para la ciudadanía, ¿verdad? Tener este número a mano. Es una alternativa que podemos ofrecer a nuestros mismos pacientes. Por ejemplo, yo pienso en mi caso, que trabajo para la Seguridad Social, que muchas veces estoy llevando familias en duelo, pero las veo una vez cada 2 meses, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, obviamente que muchas veces el dolor es tan fuerte que uno siente que esas personas necesitan quizás hablar con mayor frecuencia, expresar lo que están sintiendo y quizás desde una lógica muy catártica, y ahí la línea puede ser una alternativa, como siempre he mencionado, mientras llega la siguiente sesión con el profesional en psicología, y por qué no cuando vaya a esa sesión hablar acerca de cómo me sentí llamando a la línea 800 amanece, y hacer hasta un manejo conjunto entre esas llamadas de urgencia y el proceso psicoterapéutico que yo pudiera estar llevando de manera paralelo. O sea, soy un firme convencido de que estas dos metodologías no son excluyentes, más bien creo que son súper complementarias. Entonces, anotemos 826 26 323. O sea, es sencillo el número, 826 26 323, o lo que es lo mismo, 800 amanece, de Camposanto La Piedad. La atención, perdón. Adelante, adelante. Caballo, eso que decís, ¿verdad? Que no son excluyentes. No es que en la línea vamos a abrir un proceso terapéutico, ¿verdad? Psicoterapéutico. Eso sí es importante. Entonces, la intervención no tiene ni el objetivo ni el fin de obstruir el proceso terapéutico que están llevando nuestros pacientes. Justamente lo que están mencionando es brindarle a la persona en su momento de crisis esa contención y ese apoyo que es tan fundamental en este momento. Por supuesto, y si le sucede como nos sucede a nosotros en nuestra línea de urgencias psicológicas, que es la línea Aquí Estoy, más bien para muchas personas el acceder a esa atención de urgencia psicológica ha sido la posibilidad de toma de conciencia sobre la necesidad de iniciar un proceso de psicoterapia. Correcto. Y entonces, desde esa lógica, como le he dicho a los psicooperadores que trabajan acá en la línea Aquí Estoy, ¿verdad? Muchas veces ustedes han sido los motivadores principales para que alguien que por mitos o por cualquier otra idea no veía necesario una psicoterapia, gracias a la conversación con estos colegas en las líneas de urgencia, muchas personas han dicho, no, siendo así como usted lo explica, yo voy a buscar una alternativa, ya sea a nivel público o a nivel privado, para iniciar una psicoterapia, porque es algo importante para mí. A propósito,
Puña, se nos cayó todo acá. Bueno, vamos a ver, si no lo ponemos por aquí para no se vuelva a caer y no me pegue semejante susto, ¿verdad? No me un infarto. Y entonces, aquí lo importante es cómo muchas personas, a propósito de lo que decías ahora, de esa historia que hay antes de una pérdida, muchas personas toman conciencia de que esa historia necesito llevar la psicoterapia, ¿verdad? Y que es algo tan importante como si tuviera un problema de salud física que pretendo arreglar poniendo una curita, no se puede, hay que hacer una cirugía, algo más profundo y que cicatrice correctamente. Entonces, por ahí es que las líneas de urgencia psicológica pueden ser más bien un motivador constante de procesos de psicoterapia que las personas necesitan hoy en día y que por una u otra razón no han iniciado. Así es, o sea, de hecho es una de nuestras recomendaciones, ¿verdad? Dentro de las recomendaciones que sean al final de la atención, es que la persona busque, si tiene los medios, de poder llevar su proceso psicoterapéutico, porque hay cosas importantes que necesita resolver, ¿verdad? Y que si el tema del duelo, ¿verdad?, está muy fuerte, bueno, justamente poder contar con ese apoyo terapéutico que es importante, es fundamental para poderles dar las estrategias y las herramientas y sobre todo, bueno, no sé cómo andamos de tiempo, pero sobre todo, Ángela, ¿por ahí? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Sí? A eso nos dice ese reloj. Bueno, aquí ¿cuánto está el tiempo reloj? nos queda? Bueno, Todavía hay aquí tiempo. puedo dar una taller aquí. Y sobre todo, poder quitar un poco el tema de los mitos, ¿verdad? Todo este tema de los mitos que hay en torno al duelo que confunden mucho a las personas, Ángel. O sea, las personas entran en tanta crisis cuando llega una persona y te dice, ya ha pasado mucho tiempo, tenés que seguir viviendo, tenés que superarlo, que perdón, esa es una frase que yo no comparto, no es correcto, ¿verdad? Tenés que soltarlos, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de pensamientos culturales, ¿verdad?, que se han generado por el paso de mucho tiempo, ¿verdad? Lo siento mucho también. Es importante como irle como psicoeducando dentro inclusive del proceso que está llevando la persona, ir como psicoeducando en toda esta terminología para también bajar la ansiedad que las personas tienen, porque la persona que está en duelos está muy ansiosa, está muy desesperada, está muy deprimida, está con muchas conductas, con muchas emociones que no sabe manejar, que no sabe controlar, ¿verdad? Y lo primero que yo utilizo en mis talleres y en las líneas lo primero es decirle, usted no está mal, ¿verdad? Porque esa es la gran confusión, es que me estoy volviendo loco o loca, dice la gente, es que estoy terriblemente mal. No, usted no está mal. Hay que aprenderle a racionalizar o a normalizar un poco las cosas que la persona está viviendo en ese momento para que se tranquilice. Porque en el momento que ya usted le dice, no, esto que usted está viviendo es normal, no va a desaparecer de aquí a mañana, es parte del mismo proceso, las personas empiezan a entender qué es lo que están viviendo y cómo vivirlo. El tema de las culpabilidades, que es tan importante, es que los pacientes llegan y te dicen, es que yo veo que mi mamá está muy bien, es que ya mi mamá quiere irse de fiesta, ¿verdad? Y yo no puedo, yo no consigo eso. Entonces, el entender que yo estoy en un proceso, que mis hermanos están en otro proceso, que mi mamá está en otro proceso, también es muy importante, ¿verdad? Que la gente entienda que los duelos tienen que ver con los vínculos, con la forma en la que vinculamos con las personas, que los duelos no son familiares, que los duelos son individuales, aunque no los podemos resolver en la individualidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que es individual? Mi vínculo, mi sentir, lo que yo vivo, pero yo no puedo aislarme para elaborar mi proceso de duelo. Necesito una red de apoyo saludable, adecuada, que me ayude a mí a avanzar en este proceso, pero yo no me puedo comparar. Yo no puedo comparar mi sentir, mis conductas, mis acciones
porque esto tiene que ver con las etapas, con el vínculo, ¿verdad?, que cada persona está teniendo en un momento determinado. Ahora, Álvaro, me imagino que como todo en esta vida pudieran darse niveles de ansiedad y depresión reactivos a la situación de duelo, Claro. que hacen necesario algún apoyo farmacológico. ¿Lo has visto? Sí, ¿Cómo? por supuesto. O sea, ahora que estábamos hablando, si ya llegamos a un momento en el que la persona no logra esa resiliencia, yo soy de los de pensar que no nos podemos pelear con eso. O sea, yo no puedo medicar, pero sí puedo hacer las referencias correspondientes, porque al final lo que nos interesa es la salud mental de la persona y que la persona pueda arrancar y que el sujeto pueda avanzar en sus diferentes actividades y en su vida, ¿verdad? Nosotros necesitamos, vamos a ver, el duelo te permite reestructurar tu proyecto de vida y tenés que hacerlo. Y para poder llegar a la aceptación de la pérdida, yo durante todo ese proceso voy en un proceso de reestructuración. Tengo que reestructurar todo, espacios físicos, ideas, idealizaciones que yo tenía. Todo eso es parte de la reestructuración de mi proyecto de vida para poder continuar, ¿verdad? Yo ahí difiero, pues, y un poquito por lo que te digo eso, por lo que me estás preguntando. La gente dice, es que la vida sigue. Okay. Y yo cuestiono, si está bien, la vida sigue. Por supuesto, la vida continúa, usted y yo no nos hemos muerto. Pero cuando yo estoy en duelo y si la pérdida es muy fuerte, yo entro en un estado de limbo. Las personas entran en un automático. Usted hace todo lo que tiene que hacer por automático. Pero realmente su desequilibrio emocional no le permite vivenciar realmente todo eso que está pasando en el automático. Y ahí se generan muchos conflictos y muchas culpas en las personas. Entonces, yo nunca le digo a la persona, su vida sigue. No, su vida va a continuar. En el momento que usted haya logrado reestructurar su proyecto de vida, en el momento en el que usted haya podido reestructurar que a ese cuarto que era de su casa y que usted se lo había dispuesto a su mamá y que lo había pintado como su mamá quería y que los muebles de su mamá, los muebles los había escogido su mamá, ya usted logró reestructurarlo, ya usted logró empoderarse de ese espacio, hacer los cambios considerables que usted necesitaba tomar, ¿verdad? Hacer bajo las decisiones que necesitaba tomar y reubicar emocionalmente a su mamá que ya físicamente no está. En ese momento que ya yo logré aceptar y pude reestructurar todo ese proyecto de vida, entonces yo sí puedo decir, ahora sí continúo viviendo, pero con un proyecto de vida diferente, donde ya yo sé que hay cosas que no se van a dar, que ya cambiaron, que tuvieron que cambiar, y emocionalmente he reubicado a las personas que ya no están, ¿verdad? Claro, y para los seres humanos siempre ha sido un problema enorme el tolerar el cambio, ¿verdad? Claro. Y con una pérdida, dependiendo de la magnitud, pues puede ser un cambio de mi vida de un lado, de un extremo al otro, porque muchas veces, o casi siempre, el ser humano planifica sobre la base de un futuro proyectado. Siempre estamos planificando, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer cuando me jubile? ¿Cómo vamos a hacer este proyecto, este otro? Y se parte del hecho de que hay una seguridad de que lo que yo anticipo va a ser así, y los sucesos imprevistos pues me pueden traer la realidad de que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Qué interesante, perdón, eso sí, que claro, decís, claro. ¿verdad? De la pérdida por jubilación, que es una realidad. Yo puedo anticipar muchas cosas. Muchos decimos, estoy deseando pensionarme para conocer el mundo, o para no hacer nada, o para descansar, ¿verdad? O para disfrutar a los nietos o a las nietas, o no sé, tantas cosas que nosotros idealizamos de esa época de la vida, de llegarse a jubilar. Pero para cuántas personas se vuelve todo un conflicto el no aceptar esa nueva etapa de su vida, ¿verdad? Entonces todo lo que habías anticipado realmente o no lo disfrutas o no lo haces, o como acabas de decir, cambió.
no era lo que yo había pensado que iba a ser, no era lo que yo había planificado para mi vida. Entonces genera grandes conflictos que tienen que ver justamente con la aceptación de ese proceso de vida o de ese nuevo estilo de vida que vas a tener. Y creo yo que en la mente idealizada del ser humano no es común, tendría que ser uno demasiado racional como para llegar y decir, vea, yo tengo 5 planes, plan A, plan B, plan C, si pasa esto, si esto, no, generalmente lo que visualizo es lo que yo deseo, claro, y en eso estoy enfocado. Si la vida después me cambia las circunstancias de un momento a otro, muchas veces lo que voy a sentir es que no tengo ninguna otra opción, claro, porque era solo esa. ¿Cómo entender que hay otras opciones? Debe ser algo... Sí, o sea, vamos a ver, yo creo que el poder entender que hay otras opciones será conforme vas avanzando en el proceso, porque obviamente en el momento que entras al proceso por la pérdida, nos volvemos con una visión de túnel muy fuerte, ¿verdad? Solo vemos el punto negro en la hoja blanca. Me es difícil poder ver que hay no 2, hay millones de opciones que yo podría tener en la vida para sentirme mejor o para cambiar. Claro, muchas veces también esto tiene que ver por el tema cultural y de creencias de cada persona, ¿verdad? Que se vuelven también o que generan pensamientos limitantes en la persona, que le cuesta más avanzar en esto. Y los diferentes situaciones sociales o pensamientos sociales que hay. Entonces, qué difícil es entender que yo tengo otra opción cuando yo sé que tengo una opción, pero no quiero hacerla porque me voy a sentir señalado por los demás, ¿verdad? Y volvemos al tema de la psicoeducación, como te decía ahorita. Resulta que mi mamá se le ocurre irse a la playa. Y yo le digo, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo se te ocurre que te vas a ir a la playa? Si acabamos de perder a papi hace una semana. Y son cosas de la cotidianidad, don Ángelo. O sea, son cosas que la gente sucede. Y entonces, claro, yo como hijo puedo reaccionar. Y entonces, ¿qué pienso yo? Ah, sí, va a ir a la playa. La mujer se va a ir a broncear en vestido de baño. Va a ir a buscar novio. Va a irse a enfiestar. Y realmente no quería a mi papá. Eso es lo que yo puedo pensar. Porque eso es mi pensamiento y eso es lo que yo me estoy imaginando. Lo que yo no me estoy deteniendo a pensar es que tal vez mi mamá ocupa irse a la playa porque quiere ir a cerrar alguna situación muy de ella que tuvo con mi papá en la playa, porque simplemente quiere irse a sentar y llorar viendo un atardecer o reflexionar con la luz de las estrellas. No sé, o sea, yo creo que sí hay muchas opciones que los seres humanos tenemos que hacer, pero tenemos que aprender a hacer lo que realmente consideramos hacer, que debemos hacer, porque lo necesitamos. O sea, hay cosas que uno necesita hacer y recordemos que en la elaboración de los procesos de duelo, lo principal siempre va a ser hacia afuera. Yo no puedo reprimir. Si yo reprimo, detengo el proceso. Y como se lo digo a mis pacientes y a los de talleres y a las líneas, no tengo pastillas ni medicamentos que lo hagan dormir para que usted se levante como si nada y ya se resolvió el duelo. No, tenemos que enfrentarlo y pasarlo por donde más duele, porque esto duele y duele muchísimo, ¿verdad? Pero tenemos que pasar por ahí. Eso nos va haciendo resilientes, eso nos va fortaleciendo, que es muy importante también. Y tenemos que aprender a respetar lo que estamos sintiendo y lo que necesitamos para entonces ver que sí hay más opciones en la vida. Porque a veces la visión de túnel, porque yo sé que puedo hacer muchas cosas, pero es que ¿qué pasa si me ven, si no me pongo el negro? El que dirán de la familia, la reacción de los demás. Y no, o sea, yo tengo que entender el duelo. Vamos a ver, hay que entender algo muy importante. El duelo no es una enfermedad. O sea, las personas no están enfermas, no es una psicopatología como tal. Sí, o sea, no es una enfermedad. Entonces tenemos que aprender a elaborarlo de una forma adecuada. Yo en mi experiencia como terapeuta de familia he visto que muchas veces una pérdida significativa en una familia es una oportunidad de oro, querámoslo o no, para acomodar el sistema de una mejor manera, si se aprovecha. O sea, si se aprovecha como una oportunidad de
resolver cosas que quizá han estado mal por 5, 10, 20, 30 años y que al enfrentar el dolor de la ausencia ya definitiva de alguien, como que es que le pegaran un menión en un canasto, a un zarandeo a todo el sistema, y si se trabajara podría ser el punto de partida de una familia más funcional, ¿verdad? Si se trabajara. Obviamente que si no se trabaja, ese zarandeo lo que puede dejar es a varios más bien patas para arriba y peor de como estaban. Claro, totalmente. Por eso la importancia del apoyo y de las redes de apoyo, ¿verdad? A veces las familias necesitan tener como esa red y esa dirección, ¿verdad? Que es tan importante para que las personas puedan arrancar, ¿verdad? Que uno dice, necesitamos que arranquen, pero respetando siempre las diferentes situaciones que cada uno está viviendo, porque dentro de mi experiencia también a veces la gente piensa, o los mismos miembros de la familia, perdón, piensan que yo me siento igual que todos los demás, y no es así. O sea, todos nos estamos sintiendo diferente, porque recordemos que el proceso de duelo, ¿verdad? En sus etapas, que no son cronológicas, que no llevan un orden secuencial, en cada etapa hay conductas, hay emociones que están más fuertes que otras, y no todos estamos en orden, ¿verdad? Encaminados en la misma línea. Entonces eso genera a veces diferencias en las conductas y en la toma de decisiones y muchas cosas, porque tal vez yo ahorita estoy en una etapa de mucha negación, pero usted está en una etapa de mayor aceptación. ¿Okay? Y así los demás miembros de las familias. Entonces hay que entender eso. ¿Okay? Primero, todos estamos pasando por un proceso de pérdida muy importante, a todos nos duele, todos vinculamos de forma diferente, por lo tanto aquí ya vemos un montón de duelos diferentes, ¿verdad? Y además todos estamos en diferentes momentos del proceso, entonces todos reaccionamos de forma diferente. Entonces, si entendemos esa situación que todos estamos teniendo, entonces aprendemos también a respetarnos entre todos y apoyarnos de una mejor manera. Claro. Ahora, Álvaro, en algún momento me explicabas también que en este momento ustedes están tratando como de combinar la línea y los talleres, y que habrán personas que llaman a la línea y producto del conocimiento del caso se les invita a participar en los talleres. Sí, claro, o sea, tratamos de darle como un seguimiento para que puedan hacer partícipes de los talleres. En este momento específico, ahorita no se han aperturado, es parte de los programas de responsabilidad social también, la empresa como tal viene en sus modificaciones y adecuando varias diferentes situaciones, pero sí, la idea es en este año poder reaperturar los talleres y a las personas darles ese seguimiento de la atención terapéutica ofreciéndoles el espacio del taller. Sí, como una alternativa. Como también, una alternativa, ¿verdad? Importante. Ok. Actualmente uno podría pensar que si hay algo que nos puso frente al duelo fue la pandemia por COVID, ¿verdad? Y querámoslo o no, la humanidad misma se enfrentó a tener que aceptar duelos de todo tipo, ¿verdad? Por el cambio radical que generó la pandemia en todo, no solo muerte, sino Exacto. En todo en general. ¿Cuál fue tu experiencia durante la pandemia? Porque comentan algunos expertos que un grave problema era toda esta limitación a los rituales tan importantes cuando se da la muerte de un ser querido. ¿Cuál fue tu experiencia? En principio mi experiencia fue muy técnica, pero podría pensar que nos enfrentamos a entender que el duelo no era solo muerte, ¿verdad? Muchas personas lograron entender eso porque perdieron sus trabajos, perdieron sus espacios recreativos, se perdieron las aulas, ¿verdad? Muchas personas tuvieron que cambiar sus modos vivendus también, y además muchas personas perdimos a personas amadas por el tema de la pandemia del COVID-19. Definitivamente yo creo que pudimos notar cómo
se generaron altos índices de ansiedad en las personas y de poca racionalidad de entender la pérdida, ¿verdad? Porque simplemente muchas personas llevaron a su ser amado al hospital con una sintomatología, entre comillas, controlable, y a las 2 semanas recibían una llamada que la persona había fallecido y les limitaban todo, ¿verdad? No poder despedirse, o todo era por una llamadita, que muchas veces también era limitada porque alteraba a las personas, qué sé yo, que no pudimos hacer unas honras fúnebres como quisimos, todo muy cerrado, muy pocas personas. Y eso afectó, por supuesto, muchísimo, Ángelo, porque nosotros necesitamos eso. O sea, de ahí el principio, en psicología, que lo decimos los psicólogos, que no debemos de medicar a una persona que está en ese momento. O sea, el tecito tranquilo, el té de azar, la valeriana, como dicen algunos ahí, sí, tranquiliza a la persona, pero adormece la racionalidad o el momento que es muy duro, pero que necesitamos racionalizar para poder entender esta pérdida que se está dando, ¿verdad? Y yo pienso ahí, desde la experiencia, que mucho se dio de esto, ¿verdad? Entonces, muchas personas que les ha costado más, por no haber tenido todas estas herramientas, poder racionalizar la pérdida, ¿verdad? Porque justamente no tuve todas estas herramientas que son importantes para poder yo avanzar en mi proceso, y por supuesto el mismo apoyo social, porque es importante, ¿verdad?, poder tener el acompañamiento de muchas familias, de la familia o de los amigos en ese momento, y que muchas personas no lo tuvieron, ¿verdad? Y todavía, que digamos que fue por etapas. Al principio, las personas que perdieron a sus seres amados en principio de la pandemia, fue todavía más estricto, ¿verdad? O sea, era total y absolutamente estricto. Hay personas que ni siquiera las dejaban acercarse. Conforme esto fue avanzando y con los análisis y estudios y todo lo que se fue descubriendo, pues hubo un poco más de apertura y ayudó a otras personas a tener parte, tal vez no sus mismos rituales, pero por lo menos algunos más cortos o más, ¿verdad?, o diferentes, y que les ayudó. Pero en mi experiencia sí puedo decir que, por supuesto, los niveles de ansiedad, niveles de ataque de pánico también, que las personas empezaron a sentir mucho por toda esta privación de no poder tener ese último adiós con sus seres amados. Y lo que yo planteaba era que justamente si uno tiene claro esta circunstancia, sería completamente normal que al día de hoy, 2023, claro, si alguien tuvo una pérdida significativa en el 2020, en el 2021, total, y hoy siente que hay cosas que quedaron como en el aire, sería completamente normal porque cambió la forma de, como cultura, hacer este proceso funerario, este proceso de duelo culturalmente aprendido. Y hoy mismo yo podría darme la oportunidad de acercarme a este tipo de acompañamientos para quizás poder hacer algo que si no hubiera habido pandemia lo hubiera hecho en el 2020, por ejemplo. Yo creo que, bueno, vamos a ver, aquí dos cosas que me gustaría aportar importantes. Yo creo que el tema de estos duelos por COVID-19 se asemeja a los duelos inesperados, ¿verdad? Este es un duelo inesperado. Obviamente, bueno, personas que entraron al hospital, pero había tanta incertidumbre de cómo manejar estas cosas y de qué iba a pasar, que al final esto era inesperado para todos, nadie estaba preparado. Entonces, es la misma situación de aquella persona que tiene, bueno, la misma situación, no podemos asimilarlas, pero se asemeja mucho a la situación de aquellas personas que murieron por un accidente de tránsito, ¿verdad?, por muertes inesperadas, que altera más a la persona porque a usted le cuesta más entrar, ¿verdad?, a esa racionalidad. Entonces, el choque en la entrada de negación es más fuerte, es más, ¿verdad? No puede ser, esto no puede estar pasando, yo conversé con esta persona hace 3 días o hace 3 minutos, o sea, esto no puede ser. Que yo siempre digo, no es que un duelo sea más fuerte que otro,
Pero sí, cuando hay una muerte anticipada, perdón, cuando hay una enfermedad que anticipa la pérdida o la muerte, hay mayor racionalidad. ¿Ok? Entonces, hay un poco mayor de comprensión de lo que se está viviendo, aunque los seres humanos siempre guardamos una esperanza, ¿verdad? Entonces, por ahí es muy entendible lo que estás diciendo. Claro, hay personas que todavía están muy conflictuadas con el proceso, que no lo pueden resolver porque carecieron de todas estas herramientas importantes. Ahora, ¿puedo yo optar por hacer estos rituales? Yo considero que sí. O sea, tal vez no fue en el momento, pero si yo necesito, por ejemplo, si yo enterré a mi papá y el día de hoy no le pude hacer una misa o un culto, ¿verdad? O algún rito religioso, dependiendo de la verdad, lo que cada persona profese, hágalo. Si usted lo necesita, hágalo. Eso le va a ayudar a cerrar esos momentos que usted necesita cerrar, porque necesitamos soltar, que es todo otro tema para mí. Es que la gente dice, tenés que soltarlo. No, usted no puede soltar al que ya se fue. La persona que murió o la persona que ya no está, ya se fue. Yo no la puedo soltar. Pero si yo necesito hacer este tipo de rituales para poder soltar todo aquello emocionalmente a lo que yo me he unido, a todo lo que yo he decidido aferrarme, hay que hacerlo, porque justamente en el proceso lo que necesito es ir hacia afuera, es ir soltando todas mis emociones y es ir liberándome a mí de todo este peso, de todas estas culpas que yo mismo me he inclusive adjudicado. Porque este tipo de situaciones de las personas que murieron en la pandemia, yo me siento culpable, las personas se sienten culpables. ¿Será que fui yo? ¿Será que yo no me cuidé? ¿Será que yo no dije? ¿Será que por qué lo llevé? ¿Verdad? O sea, todo este tipo de situaciones nos conflictúan. Soy mal hijo. Hay personas que tienen su espiritualidad muy marcada, ¿verdad? Bueno, yo sí creo que el duelo no lo puedes separar de la parte espiritual de cada ser humano, que no tiene que ver con la religiosidad, sino con la parte espiritual, porque ahí están las fortalezas que los seres humanos necesitan para la resiliencia de la aceptación de la pérdida. Pero entonces es importante hacer estos ritos, o sea, reunámonos en familia, conversemos, no tratemos de hacer algo ¿cómo se dice? Siempre se me olvida la palabra. No hagamos de esto algo prohibido. O sea, el duelo, las pérdidas no lo podemos ver como algo que no se debe de hablar. Al contrario, deberíamos dentro de nuestra cultura normalizarlo más, conversarlo más, porque es algo que todos vamos a experimentar y que todos vamos a morir en algún momento. Entonces es importante normalizarlo, hablarlo, racionalizarlo. Eso también terapéuticamente es muy positivo para poder bajar esos niveles de ansiedad que a veces tenemos. Claro. Bueno, colegas, como siempre, cuando los temas son así de interesantes, esta hora se nos pasa, pero rápido. No quisiera terminar sin antes subrayar que si usted, colega o público en general, tiene un conocido, un vecino que sabe que ha pasado por una pérdida, que vuelvo y repito, puede ser una pérdida de hace 1, 2 o 3 años durante la pandemia y que muy normalmente pudiera aún hoy estar generando sentimientos conflictivos acerca del duelo, pues esta es una oportunidad. Vuelvo a repetir el número por si quiere anotarlo, y qué mejor que si uno habla con una persona y siente que no está bien, poderle pasar en un papelito el teléfono y decir, mire, escuché en un programa que aquí, en este teléfono que atienden psicólogos, te pueden asesorar, te pueden acompañar para poder salir adelante. Línea 800 amanece, 800 amanece, 800 amanece, o lo que es lo mismo, 826 26 323. Correcto. Ángelo, algo muy importante, perdón que le meta. Dígame. Esta línea funciona de lunes a viernes en un horario de 4 de la tarde a 9 de la noche. Muy importante. ¿Verdad? Eso es muy importante, que la gente sepa que es de lunes a viernes de 4 a 9. Recordarles que es totalmente gratuito y es para todo aquel que
desee utilizar el uso de este servicio. Ok, no, muchísimas gracias. Claro que me faltaba preguntar por el horario, entonces ya lo tienen. Álvaro, muchísimas gracias. No, gracias a por ustedes. venir a Psicología Costarricense en Acción. Como siempre, ha sido una oportunidad para todos y con esto nos despedimos. Recuerden que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Buenas tardes.